Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Realmente fue un excelente panel y hablamos de todas las herramientas que ya existen, que se están utilizando, pero es importante saber hacia dónde vamos, cuál es el futuro, cuáles son las nuevas tendencias. Y para eso quiero darle la bienvenida al siguiente panel para hablar sobre el futuro de las finanzas sostenibles, específicamente en América Latina, a nuestra moderadora, María Ruiz. Ella es directora de inversión sostenible para Sura Asset Manager y ella le va a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Bienvenida, María, muchas gracias. Gracias. Bueno, hola a todos, un gusto estar acá hoy con ustedes, muchas gracias a CBI por la invitación. Como ya lo mencionaba Valeria, toda la mañana hemos escuchado hacia dónde va la región, cómo son estos caminos de transición hacia modelos más sostenibles, modelos hacia una economía descarbonizada, y lo hemos escuchado desde diferentes perspectivas: reguladores, empresas del sector privado, banca multilateral, ONGs, y todos llegan a un mismo punto en común, y es la necesidad de vincular al sistema financiero, a los flujos de capital que se alineen y habiliten esta transición, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces invito a mis compañeros de panel para que se sumen: Daniel Gracián de Scotiabank, Diego Staff de Finance in Motion y del fondo LA Green, María Cavalasi de Standard & Poor's y Juan Pablo Córdoba, el CEO nominado de las bolsas integradas de Colombia, Perú y Chile. Bienvenidos. Mucho gusto. Creo que podríamos empezar con una rondita corta de presentaciones, cada quien que diga a qué se dedican sus organizaciones. Entonces, si quieres, comienzas tú, Daniel. Perfecto. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Climate Bonds Initiative. Mi nombre es Daniel Gracián, soy director de finanzas sostenibles para América Latina de Scotiabank. Y como muchos sabrán, Scotiabank es un banco global con una presencia muy fuerte en América Latina. Gracias. Mi nombre es Diego Stapf, de la empresa Finance in Motion, que es el administrador del fondo LA Green. LA Green es el primer fondo de inversión dedicado a invertir en bonos temáticos en América Latina. Se creó hace 2 años como una iniciativa de KfW, fondeado con capital inicial de la Unión Europea, el gobierno alemán, lo cual es apalancado para atraer inversores privados a través del fondo a bonos temáticos en la región. Buenas tardes a todos, María Pérez Cavalazzi, soy directora de S&P Global Ratings en México y en Colombia, y desde ahí también vemos los mercados de Centroamérica y del Caribe. Un gusto estar acá. Hola, soy Juan Pablo Córdoba, represento la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos esta iniciativa de crear un único mercado de capitales en los 3 países, precisamente para crear una plataforma de mercado de capitales que sea competitiva en la región y que pueda atraer el capital que se requiere para esta transición energética y sostenible en el mundo, y el aporte desde América Latina. Listo, y como ya saben, yo hago parte del equipo de Sura Investments. Esta es la compañía del grupo Sura dedicada a gestión de capital, de inversiones, específicamente enfocado en inversionistas institucionales. Mi rol allí es liderar la estrategia de inversión sostenible, y creo que entonces en el panel tenemos unas perspectivas muy interesantes y complementarias desde una institución financiera de banca comercial, que también a su vez es emisor de deuda sostenible, desde 2 perspectivas de asset managers, uno enfocado en temas de impacto y uno más general, desde calificadores de riesgo y también desde intermediarios de mercado. Las finanzas sostenibles en América Latina en los últimos años han tenido un boom, un crecimiento. Se ha visto regulación, ya lo hemos escuchado, las taxonomías que vienen por parte de los gobiernos, también regulación que le exige a los inversionistas institucionales tener más divulgación sobre cómo están incorporando el análisis de riesgos ESG y climáticos en su toma de decisiones de inversión. También una tendencia hacia más reporte de las compañías que están listadas en bolsa o tienen emisión de deuda. Hemos visto cómo el mercado se viene consolidando, ya lo escuchábamos,
cuando nos presentaban las cifras de cómo avanza la deuda sostenible en la región, y también cada vez más inversionistas comprometidos con la incorporación de prácticas de inversión sostenible, ¿cierto? Todavía creo que estamos en una etapa de análisis e integración ESG y queda mucho camino por recorrer en inversión temática, en realmente traducir flujos de capital hacia temas de impacto socioambiental, pero creo que vamos por buen camino y hay un buen momentum en América Latina que tenemos que aprovechar. Sin embargo, este camino claramente no ha sido libre de retos, entonces esa es la primera pregunta para todos los panelistas. ¿Cómo ven ese avance de los últimos años y qué retos ven como los principales para efectivamente movilizar un mercado de finanzas sostenibles en la región? Bueno, muchas gracias. Yo creo que a través de todo el día hemos visto que el cambio climático tiene un impacto desproporcional en economías en vías de desarrollo. De hecho, hace poco sacó Moody's un reporte muy interesante que dice que en América Latina, si no hacemos nada para combatir el cambio climático, estamos en riesgo de perder hasta el 6% del PIB de aquí al 2050. Entonces, evidentemente, es una situación realmente grave. Y creo que nuestros países lo saben, lo vivimos a diario, sí nos impacta el cambio climático casi todos los días. Y por eso creo que las finanzas sostenibles han sido sumamente exitosas en la región. Y aprovechando que estaba el compañero de México en el panel anterior, lo pongo como un ejemplo de éxito. En México, el año pasado, por ejemplo, casi el 45% de las emisiones de bonos locales fueron sostenibles. Lo que llevamos del año, esto está en un 58%. Y esto en realidad es impresionante. Inclusive si lo comparamos con regiones más avanzadas en temas de finanzas sostenibles como Europa, donde el 20% son emisiones sostenibles, o Estados Unidos, que siempre es un mercado de referencia para nosotros en América Latina, donde este porcentaje está en un 3% solamente. Entonces, evidentemente ha habido avances sumamente importantes, nos quedan muchos retos. Actualmente Latinoamérica representa solamente el 3% de la deuda sostenible global, mientras que los países ya desarrollados de ingresos altos acaparan el 80% del mercado. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que hay ciertos retos que sí tenemos que superar para que esto sea posible. Uno de ellos es la integración de las taxonomías. Vimos en el panel anterior el avance significativo que hemos hecho en establecer las taxonomías. Creo que todavía hay trabajo en integrarlas en la economía real, en el sistema financiero. El segundo es la transparencia y la disponibilidad de datos, que evidentemente es algo que los inversionistas siempre están buscando. Y tercero es la alineación con estándares de reportería internacional. Entonces ISSB ya salió con la guía inicial, alinearse con este tipo de reportería para que exista comparabilidad también es un reto que tenemos que superar. Gracias. Difícil agregar elementos nuevos, siendo el último panel. Lo que puedo tratar de hacer para no ser repetitivo es presentarlos en forma diferente, algunos de ellos. El mercado de finanzas sostenibles se encuentra en una etapa inicial, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y el tsunami de finanzas sostenibles que es necesario para financiar los proyectos verdes que tenemos que implementar y que mencionó John no ha sucedido. Ahora en ningún lugar. Ahora en nuestra región veo aspectos muy prometedores desde el lado de la oferta, de la capacidad de producir bonos verdes con buenas credenciales de sostenibilidad y también desde el lado de la demanda. Del lado de la oferta hay diferentes aspectos que han ayudado a preparar el potencial para producir esos bonos verdes y bonos temáticos. Uno de ellos es en nuestra región, en diferentes países tenemos emisores sólidos que están interesados en sostenibilidad y que tienen la capacidad de dedicar recursos y atención a mejorar la sostenibilidad de sus procesos y a buscar ser recompensados a través de fondeo certificado. Tenemos buenos ejemplos de los primeros bonos sostenibles en cada país emitidos con buenas credenciales, con apoyo muy importante inicial de la banca de desarrollo, del BID, del IFC, también con iniciativas sectoriales como la que escuchamos anteriormente, la plataforma de transparencia del BID, que nos permite acceder a información comparable sobre bonos verdes. En términos de capital humano, creo que también la región es comparativamente sólida. Yo trabajo en Frankfurt. Cuando nosotros queremos contratar un oficial de
Saras o de sostenibilidad es una pesadilla, o sea, no es peor que acaso, es un perfil demandado en todos los lugares del mundo. Creo que América Latina no está en desventaja en ese sentido. Y por último, del lado de oferta, en toda la región creo que ha habido iniciativas sectoriales muy positivas, viniendo del regulador, como por ejemplo las taxonomías, de las bolsas de valores y de otros agentes sectoriales como la Asociación Bancaria, en México el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, etc. Y otros agentes sectoriales muy importantes que nos dan esta capacidad de producir buenos bonos temáticos son los proveedores de servicios, que creo que en América Latina también son comparativamente muy avanzados. Uno puede contar con empresas locales que nos den consultoría, asesoría, certificación, rating para emisiones temáticas y que entienden la realidad de nuestro continente. Desafíos veo para utilizar esa capacidad de producir mejores bonos temáticos en el lado de la demanda. Creo que ahí tenemos que mantener nuestra reputación, nuestra credibilidad para poder acceder a más fondeo del exterior. Creo que la regulación de finanzas verdes en el exterior a través de taxonomías, en la medida que se traduzca en capacidad de implementarlo en el exterior, buscando la compatibilidad con taxonomías locales, es una gran oportunidad. Y por último, del lado de la demanda, algo más de largo plazo, es lograr formas de movilizar ahorros locales a través de inversores institucionales locales que tienen la capacidad de traducir esos ahorros en inversiones de largo plazo, que más de esas inversiones se canalicen a inversiones sostenibles. Bueno, pues coincido contigo que es difícil decir cosas nuevas, han sido paneles muy interesantes toda la mañana, han dicho pues datos muy importantes que reflejan la realidad de América Latina y de nuestra región. Entonces, sí es un poco difícil, pero bueno, quisiera resumir dos cosas importantes, y lo vimos mucho cuando Sergio presentó el informe que hicieron de cómo se han comportado las emisiones sostenibles en América Latina. Solo quiero mencionar dos cosas rápidas ahí como para no repetir. En los últimos 5 años hemos visto una evolución muy grande de las emisiones sostenibles en América Latina. Solo para darles una referencia rápida, en el 2018 representaron el 1.1% del total de las emisiones de América Latina, mientras que en el 2022 representaron el 29%. 28%, en el 21 representaron 29%, en el 2022 28%. Ahí lo que pasó es que en monto disminuyeron un montón, pero porque las emisiones disminuyeron por las condiciones de tasas de interés, guerra, bueno, en el mundo, que hicieron que las emisiones a nivel global disminuyeran, y obviamente la región no fue exenta pues de esta situación. Entonces, particularmente, para darles una referencia, en el 2022 en América Latina se emitieron 160 billones de dólares en el 2021 esto, y 2022 a la mitad, 80. Entonces, pero la proporción, si vemos, se mantuvo, lo cual quiere decir que América Latina está avanzando y mantiene el interés, no fue un pico, así como tuvieron pico las emisiones 2021-2022, bajaron por temas de tasas y de condiciones de los mercados. La proporción de la deuda sostenible se mantuvo entre 29 y 28%, lo cual creo que es importante y relevante. Como lo mencionaron, bueno, en S&P tenemos un estudio en el que estamos proyectando que para América Latina en este año 2023 vamos a llegar por lo menos a 30 billones de dólares emitidos de deuda sostenible, y que esto represente más o menos el 30-35% de las emisiones totales. Entonces, lo que estamos proyectando, y sí lo estamos viendo, es que sí va a crecer la participación de los bonos sostenibles en el total de emisiones de América Latina. Para darles una referencia, a nivel global, S&P proyecta que la participación de los bonos, bueno, que llegue al $1 trillón a nivel global, las emisiones sostenibles, y que representan más o menos el 16%, lo cual, que las acabo de decir, en América Latina se espera. El año pasado representaron 29%, 28%, se espera que lleguen al 30%. Entonces, como región, creo que le estamos dando una importancia incluso mayor a la que se tiene globalmente, a pesar de que, como sabemos todos y hemos oído, pues Europa nos lleva un liderazgo en todos estos temas, pero creo que en América Latina, y para sacar lo positivo,
de todos los retos que estamos teniendo, como ya lo hemos hablado, pero sí hay una participación importante de la deuda sostenible y de la financiación de los corporativos que están buscando tener esta deuda sostenible en los mercados. Lo mencionaron también acá, pero creo que es relevante. Los soberanos en América Latina han jugado un papel muy importante en ese porcentaje de emisión de deuda, principalmente Brasil como corporativos. Dentro de los corporativos emisores más grandes son los brasileños, pero como soberanos los principales, pues sacando a Europa, Chile es el mayor emisor de deuda sostenible, sacando a Europa, y tiene el 9% de la deuda sostenible del 2022, entonces es súper importante. Ahora tú que vas para Chile, Juan Pablo, ya tienes un reto bien importante. México es el segundo como soberano, lo vimos ahorita con Ulises. Brasil ya está hablando de emitir deuda, en Colombia pues también tenemos el marco de las taxonomías en Colombia y en México, entonces creo que son avances pues muy importantes. Otro tema que me parece importante resaltar son los bancos. Hablamos de la financiación. 13 de los bancos de América Latina ya firmaron el compromiso de Net Zero de las Naciones Unidas, lo cual también es un tema muy importante. En la medida que los bancos se comprometan con esto, también tienen que bajar a que sus financiamientos se alineen con estos temas. Entonces yo creo que tenemos muchas expectativas positivas. Ahora bien, mencionando un poco los riesgos que mencionabas, María, o los retos más bien, yo creo que a diferencia de Europa y el mundo que está hablando de transición energética y un tema muy fuerte en la E, yo creo que en América Latina todavía estamos más fuertes en la ESI, en la parte social. Entonces, si bien es importante, y no quiero decir que para las compañías no sea importante, si hay un foco más importante en la ESI, por lo que hablábamos, lo oíamos con María Fernanda esta mañana y con varios, ahorita en el panel anterior también, pues es más importante la sobrevivencia y comer. Entonces, creo que hay un foco más fuerte en la ESI en nuestra región, también en la GEN, la parte de gobernanza corporativa, cómo están compuestas las juntas directivas de las compañías. Hablando de la ESE, los bancos están trabajando mucho en inclusión financiera, en apoyar a mujeres, en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y todo eso forma parte de esta inclusión social. Entonces creo que con esto pues ya. No dejaron nada. A ver, yo voy a ser un poco más crítico. Yo creo que ha habido sin duda pues muchos avances y el tema ya está en el radar y podemos llenar un salón completo de gente que se queda toda una mañana oyendo de tema de finanzas sostenibles, lo cual es extraordinario. Pero voy a poner un poquito las cosas en perspectiva, ¿no? América Latina es el 6% del PIB global y el 7% de la población global, y el mundo nos ve como una región. Sin embargo, en cada de nuestros países, cuando hablamos de mi país. Entonces, realmente, la demanda está demandando un producto unificado, y lo que ofrecemos desde América Latina hacia el mundo son 17 o 18 sabores distintos del mismo producto. Entonces, nos está costando trabajo, digamos, no solo en el tema de finanzas verdes, pero lo quiero poner como un ejemplo, porque yo creo que aquí hay una enorme oportunidad. O sea, si lo hacemos bien, podemos responderle al mundo con una oferta desde América Latina unificada y potente para el mundo, donde el mundo quisiera ver de América Latina ese producto. Y lo hablamos en todas las conversaciones. Yo creo que en cualquiera de los países de la región, y cuando vamos a los foros regionales decimos, América Latina tiene todas las fuentes de energía para la transición energética, es riquísima en fuentes de energía. América Latina es riquísima en los minerales necesarios para la transición energética. O sea, la transición energética no es sin minerales, es con los minerales adecuados en el uso adecuado, o lo veíamos ahorita en el hidrógeno verde. América Latina lo tiene todo, pero lo que nos cuesta trabajo es cómo convertimos eso en proyectos fondeables y los volvemos realidad. Entonces, digamos, yo ahí quisiera hacer un llamado sobre todo a los gobiernos. Yo creo que desde el lado de los emisores y de las empresas hay un compromiso enorme, pero esto sin el lado, digamos, de los gobiernos, y yo diría de los multilaterales, va a ser difícil lograr ese impacto. Una de las conversaciones es la taxonomía, ¿no? Entonces, primer tema, o sea, no hagamos una taxonomía para cada país, por Dios. Hagamos una taxonomía para toda la región, ¿cierto? Pues, digamos, uno de los retos de corto plazo que tenemos Colombia, Perú y Chile es
hombre, que la taxonomía de Colombia, Perú y Chile sea lo más parecido posible, si no idéntica, ¿sí? Pero si empezamos cada uno a ponerle el sabor diferente, va a ser difícil. ¿Qué queremos hacer en esta integración de las bolsas? Es precisamente crear una única plataforma para los 3 países, donde los emisores, no importa en qué país están, puedan salir con las mismas reglas al mercado, comprometerse con el mismo nivel de reporting, con el mismo proceso de cumplimiento de las operaciones, con el mismo proceso de seguimiento de las inversiones, etcétera. Pero eso no es suficiente, tiene que ser además no solamente el mismo, sino tiene que ser el mismo que los de Europa o de Estados Unidos nos entiendan. Entonces, yo creo que como región tenemos un reto enorme para ojalá dejar de hablar tanto de las individualidades y hablar más de construir como región. Y digamos, el reto es bien grande, digamos, creo que las cifras son bastante volátiles, pero hay un consenso en que para financiar el net zero se necesita entre el 100 y el 200% del PIB global en los próximos 25 años. ¿Sí? O sea, si es 200% del PIB global, necesitamos 4% del PIB por año, ¿sí? Para invertir en la transición para llegar a net zero. 4% del PIB todos los años durante 25 años. ¿Sí? Y a veces los gobiernos tienen una visión muy de corto plazo. ¿Yo qué voy a hacer en los próximos 2 o 3 años? Esto no se logra en los próximos 2 o 3 años, esto es una visión de 25, 30, 50 años, y eso requiere de la creación de reglas de juego y, muy importante, al final del día, mercados de capitales. Si no construimos mercados de capitales que nos ayuden a financiar lo que se necesita en inversión para la transición energética, estamos muy a la América Latina, perdón lo crítico, pero muy en América Latina, conversamos mucho, pero hacemos poco, ¿cierto? Entonces, si no logramos crear mercados de capitales que nos ayuden a financiar la transición energética, América Latina va a desaprovechar la oportunidad, o podría desaprovechar la oportunidad enorme que tiene de ser un jugador realmente relevante y valioso en este tema de la transición energética, y donde América Latina se puede ganar el respeto del mundo. O sea, América Latina tiene la posibilidad de ganarse el respeto del mundo, pero lo tenemos que hacer bien, unificados y a lo grande. Ahí necesitamos a los mexicanos que nos enseñen para que lo hagamos a lo grande. A ver si sí funciona esta vez. Muchas gracias. Yo creo que yo agregaría algunos retos. Desde mi perspectiva les conté que yo trabajo en un asset manager enfocado en gestionar capital de inversionistas institucionales. Estos son fondos de pensiones, aseguradoras y corporativos, que por definición tienen horizontes de inversión de muy largo plazo y un perfil de riesgo bastante acotado, muy moderado, porque el quehacer de ellos es garantizar que nosotros tengamos las pensiones en la edad de retiro, que se tenga la liquidez cuando tenemos un siniestro y la aseguradora tiene que pagar, en fin. Los inversionistas institucionales tienen alrededor del 70-75% de los activos bajo manejo en el mundo. Entonces, lo que hacen los inversionistas institucionales mueve la aguja inmediatamente más que lo que podemos hacer de manera individual. Creo que en América Latina, ese es mi rol desde Sura, tratar de impulsar las finanzas sostenibles para este perfil de inversionista. Y en el camino creo que quedan bastantes retos, también siendo un poco crítica. A pesar de ser inversionistas de largo plazo, permanece una visión de largo plazo, sí, permanece una visión de corto plazo. Hay mucho cortoplacismo en la inversión, no porque se quieran hacer ricos en un año, sino que por cómo está configurada la estructura de mercado, estos inversionistas, nosotros gestionamos 18.000 millones de dólares, alrededor del 70% está en renta fija, en deuda corporativa y soberana. Y cómo se mide la rentabilidad de este tipo de estrategias de inversión es relativa a cómo le va al mercado en general. Entonces uno como un fondo de pensión no se puede descalzar frente a cómo le está yendo al mercado, y son mercados poco profundos, que por eso nos estamos unificando, son universos invertibles acotados, entonces persiste una visión de corto plazo. Creo que todavía también hay espacio para fortalecer las competencias, como lo decía Diego, de entender mucho más los temas climáticos, ambientales y sociales y su conexión con las inversiones, porque todavía en muchas partes sigue como la dicotomía de si somos sostenibles perdemos retorno. Eso es algo que sigue presente y que sigue siendo verdad en muchas ocasiones. También dentro de las finanzas sostenibles, que es mucho más grande que deuda sostenible, creo que sigue habiendo un perfil de riesgo muy acotado, como que sigue viendo como ESG se entiende como una herramienta de gestión de riesgo,
qué criterios ESG son materiales y pueden afectar mi retorno. No se ve y no se ha desarrollado todavía la mirada de cómo podemos alinear los flujos de capital con temas de impacto. Creo que nos falta hacer ese puente, la mirada de doble materialidad todavía sigue siendo muy una sola vía, cómo los temas socioambientales, cómo los riesgos climáticos pueden afectar el performance de mi portafolio y no cómo el portafolio desde la tesis se puede construir para contribuir activamente a mitigar el cambio climático, a adaptarnos. Entonces eso lo agregaría. Pasemos ya a la segunda ronda de preguntas. Tú, Daniel, cuéntanos desde tu perspectiva y desde tu rol en Scotiabank, que tiene esa doble mirada de emisor de deuda sostenible y también promotor de opciones de financiamiento sostenible, ¿cómo pueden las instituciones financieras de la región realmente avanzar y proponer estrategias diferenciadoras para que las finanzas sostenibles crezcan? Claro, muchas gracias. Primero que todo, sí creo que como institución financiera tenemos una responsabilidad inmensa de ayudar a desarrollar el mercado. Y creo que Scotiabank definitivamente lo sabe y lo estamos haciendo en la región. Estuve tomando bastantes apuntes en el segundo panel, pensando en las necesidades de Jaime, Jorge, Santiago y Federico, y definitivamente aquí es donde las instituciones financieras pueden ayudar. Como comentaste, el costo de llegar a Net Zero para 2050 anda de alrededor de 3.5 a 4 trillones de dólares americanos por año. Es muchísimo dinero. En América Latina, el día de hoy, ya hay disponibles 1.2 trillones en inversiones sostenibles. Entonces la cuestión se vuelve mucho en cómo movilizar tanto dinero. Y aquí es evidentemente donde las instituciones financieras tienen un rol muy, muy importante a jugar. Y creo que lo puede hacer de muchas maneras. Yo creo que una de las principales, y lo hemos escuchado en otros paneles, es a través de la innovación. La innovación específicamente en productos de finanzas sostenibles. Yo sé que esto suena muy sencillo, pero créeme que no es tan sencillo. O sea, hay mucho, mucho trabajo que va detrás de esto, de due diligence, hablar con inversionistas, cuáles son sus apetitos de riesgo, hablar con clientes, cuáles son sus necesidades, hablar con reguladores para ver qué es lo que uno de verdad puede hacer. Y creo que el objetivo final es crear productos creíbles, que tengan un impacto sostenible verdadero y también cuidar la integridad del mercado, porque como escuchamos en el panel anterior, el greenwashing es real, lo estamos escuchando mucho más en los últimos 18 meses y sí tenemos una responsabilidad como banco, institución financiera, en cuidar la integridad del mercado. Por suerte ya hemos visto muchos ejemplos de innovación, especialmente desde América Latina. Chile es uno de los pioneros en finanzas sostenibles. Salieron con el primer bono vinculado a KPIs el año pasado. Hace unas semanas los ayudamos a sacar su segundo SLB con un KPI social, que evidentemente se está viendo mucho más importante. Lo hemos visto también con empresas como CMPC, también de Chile, que hace unas semanas los ayudamos a sacar un bono verde vinculado a KPIs, que es sumamente interesante, combinando dos tipos de etiquetas, la verde donde nos da certeza para qué van a utilizar los fondos y también los KPIs que está dedicado a reducir las emisiones de CO2. Súper exitoso, mucha demanda por parte de inversionistas, sobresuscrito ya ni me acuerdo cuántas veces, pero ese es el tipo de innovación que necesitamos ver. También no quiero dejar al lado un ejemplo bueno de México. FIRA en abril sacó el primer bono de resiliencia en América Latina, donde los fondos se iban a utilizar para mitigar cambio climático en municipalidades, en cadenas productivas. Entonces, definitivamente estamos viendo mucho en tema de innovación y es ahí donde nosotros también podemos ayudar a crear estos instrumentos. El segundo punto es, también lo escuchamos anteriormente, es ayudar a desarrollar los mercados de capital locales. Esto es fundamental. Yo creo que el mercado internacional es sumamente sofisticado. Sin embargo, tenemos que desarrollar un poco más el mercado local y esto lo podemos hacer a través de muchas maneras. Creo que la principal, y se ha comentado, es ayudar a los soberanos a emitir en moneda local en el mercado capital local. ¿Por qué? Porque esto demuestra que hay una agenda país detrás de las finanzas sostenibles. No es simplemente una moda, una tendencia, sino que hay compromisos reales de los países en hacerlo.
Y nuevamente voy a destacar a México, porque el año pasado se propuso como meta de crear una curva en moneda local sostenible soberana que sirva como referencia para el sector empresarial. Y esta semana efectivamente lo están logrando. Entonces, eso es súper importante. Como dije anteriormente, los números de México en el mercado local son extraordinarios y no es una casualidad. Y también es muy importante para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Yo mucho de mi tiempo lo dedico hablando con empresas de estos sectores y están haciendo cosas increíbles en temas de sostenibilidad, muy avanzados en realidad, pero tal vez no tienen el tamaño, la capacidad de salir al mercado internacional o tener estos grandes sindicados, ¿verdad?, con muchos bancos internacionales. Entonces el mercado local es fundamental para que ellos también se puedan beneficiar de las finanzas sostenibles. Y por último, también algo que creo que como instituciones financieras debemos de hacer para desarrollar el mercado es fortalecer las alianzas con la banca de desarrollo. Yo creo que esto puede ser sumamente poderoso, especialmente a través de estructuras de blended finance, que básicamente usar estratégicamente fondos de desarrollo para movilizar capital privado. Y esas estructuras pueden ser muy eficientes. Ahora, en promedio, estrategias de blended finance en este tipo de instituciones pueden movilizar hasta 50 centavos de capital privado por cada dólar en su balance, y eso es bastante importante. Lamentablemente, blended finance solamente es un 2% de las inversiones totales de este tipo de entidades, que es bastante poquito, pero es aquí donde nosotros, los otros bancos, podemos ayudar a refinar estructuras, especialmente en maneras de mitigar el riesgo de tipo cambiario, que es uno de los temas principales, temas de garantías o de encontrar estructuras para incrementar también el uso de capital subordinado como deuda soberana. Gracias, Daniel. Coincido plenamente en la necesidad de estructuras innovadoras para habilitar la inversión privada y bajarle el riesgo y realmente usar también el dinero de la banca multilateral y las instituciones de desarrollo más inteligentemente, que no sea a modo de concesión o de grants, que no recirculan el capital, sino que se vuelvan catalizadores del capital privado. Dentro de estos cambios que tienen que haber en el sistema financiero, creo que un actor que juega un papel muy importante son los fondos de inversión de impacto, inversionistas que ya tienen declarado objetivos sociales o ambientales desde las tesis de inversión y que tienen ese apetito. Entonces, Diego, cuéntanos un poco desde la experiencia tuya en LA Green, de qué se trata el fondo, cómo les ha ido, qué aprendizajes tienen y cómo ven que avanza la deuda sostenible en América Latina. Bien, gracias. LA Green es un fondo de blended finance que busca apalancar 4 veces el capital de first loss del sector público y una vez el del sector público más de la banca de desarrollo. La idea de LA Green sí es ser un instrumento innovador que a través nuestro se logre canalizar capital del sector privado internacional que le facilite el acceso a este tipo de activos que produce la región, que son difíciles de adquirir en forma directa para algunos inversores internacionales del exterior o que no tienen la capacidad de hacer el due diligence para entender esos activos. Entonces es algo que se delega a este fondo. Al mismo tiempo, el fondo LA Green busca contribuir a que se desarrolle el mercado en la región, para que no seamos solo nosotros y la banca de desarrollo, sino que nos sigan otros inversores puramente privados del exterior, idealmente un día también inversores institucionales locales, como dijiste tú, para que así haya esa demanda que necesitamos para utilizar la capacidad de producir activos verdes. Por eso LA Green no solo invierte en bonos temáticos, sino también tiene adjunto una facilidad de asistencia técnica, la llamamos, que puede ofrecer consultoría, asesoría, etcétera, para apoyar a los emisores. Una observación quizás obvia, pero no noté que se haya mencionado hoy. Como inversor concentrado en bonos temáticos en la región, muy importante para nosotros es la información que se comparte con el mercado de capitales. Recordemos que el mercado de capitales es un mercado regulado, los participantes no deberían tener acceso a información privilegiada ni a derechos especiales. No es lo mismo que cuando uno da un préstamo bilateral, hace due diligence y pone en el contrato bilateral todos los requisitos que se le ocurran. Nosotros tenemos que jugar
todos los participantes en un bono de acuerdo a las mismas reglas, con el beneficio de que los bonos permiten lograr escalas mucho más grandes y, si funcionan bien, procesos mucho más eficientes de colocación. Dado ese factor de que lo que hacemos es participar a través del mercado de capitales regulado, lo que necesitamos es que los inversores nos provean la información que necesitamos para tomar una decisión. Esa información tiene que ser comprensiva, detallada y creíble y certificada. Solo así nosotros podemos decidir si queremos invertir en ese activo o no. A falta de información, la decisión lamentablemente tiene que ser no lo podemos tocar, por más que tengamos la idea de que es una buena inversión. ¿Y cuál es esa información? Es a través idealmente del marco o del SPO, detalles sobre los proyectos que se van a financiar, no simplemente decir esto va a ir a energía renovable y sanitation. Queremos saber a qué se refieren con eso. ¿Qué van a ser los proyectos? ¿Qué tipo de indicadores de impacto nos van a compartir? ¿Qué se logra en el entorno local a través de esos proyectos? ¿Cuáles son los riesgos de ESG de esos proyectos? ¿Y quién en el emisor los está evaluando y está decidiendo que vale la pena invertir y que están correctamente mitigados? Y súper importante, es una debilidad de varios bonos en la región que nosotros estamos tratando de apoyar con asistencia técnica en los compromisos de reporte. Porque nosotros también tenemos que reportar a nuestros inversores. Un emisor que no reporta en la primera emisión quizás se ahorra eso, pero después va a tener problemas con la segunda. Eso es lo que estamos buscando en todo tipo de bonos temáticos, ya sea verdes, azules, sociales, etc. No sé cómo conectarlo, pero algo que quería compartir. En temas de lecciones aprendidas, una cosa que nosotros estuvimos observando desde el comienzo es si hay un greenium o si un greenium está justificado. Con eso nos referimos a un subsidio en la tasa gracias a las credenciales verdes de ese activo. Estadísticamente creo que no está confirmado. Nuestra experiencia en los 2 años que estamos activos en la región se vio dificultada en ese estudio por el incremento de tasas. O sea, cuando empezamos las tasas eran 0, la tasa de referencia en dólares era 0%, hoy ya está por encima de 5 y probablemente siga subiendo. Eso ha resultado en que algunos inversores se concentren en calidad de riesgo y de impacto porque el retorno ha mejorado, pero al mismo tiempo ha reducido la oferta de bonos porque muchos emisores prefieren esperar. Entonces también sucede que estamos todos peleándonos por los mismos bonos y eso hace que un poco baje la tasa. El efecto neto no lo conozco, pero leer un greenium se hace difícil. En transacciones individuales tengo la intuición de que sí lo hay, pero es difícil demostrarlo estadísticamente para todo el mercado. Lo que sí vemos, y creo que se mencionó anteriormente hoy, es más bien un efecto binario. No de tasa, de que suba o baje de acuerdo a las credenciales verdes, sino de que le dé al emisor mejor acceso a diferentes inversores gracias a las credenciales verdes, que no las tendría de otra manera. Entonces hemos visto inversores que normalmente solo pueden acceder al mercado local, atraer inversores del exterior, atraer banca de desarrollo, seguir avanzando con su proyecto de estructurar un bono temático a pesar del ciclo económico, del ciclo financiero, etc. Ese efecto binario sí se ve. Mejor acceso, independientemente del siglo, a diferentes tipos de inversores. Gracias, Diego. Tocaste 2 puntos muy importantes. Voy a empezar por el último, sobre la tasa. Coincido. Ese es un punto que nosotros lo hemos vivido. Nosotros hemos duplicado nuestra exposición a deuda sostenible en los últimos 3 años. Y esto viene de inversionistas que tienen como esa convicción, que quieren tener exposición a este tipo de instrumentos, pero muchas veces eso implica así tener una menor tasa porque efectivamente ese es como el incentivo para los corporativos de lanzar una emisión. Pero coincido con lo que dices, también es acceder a pools de capital que no están disponibles en el mercado actual. El segundo punto importante que tocas es el referente a la transparencia y el reporting, que va desde la emisión y el monitoreo ya en la vida útil de los bonos. Y acá quisiera conectar contigo, María, desde el rol de Standard & Poor's,
que cuéntanos un poco ustedes cómo conectan esto en acompañar a los emisores a estructurar la deuda, a calificarla, no sé si tienen SPOs o Third Party Verification. Cuéntanos qué retos has visto que enfrentan los emisores y cómo Standard & Poor's está creando soluciones para esto. Gracias, María. Pues sí, desde S&P llevamos 150 años acompañando a los emisores de deuda bajo las calificaciones crediticias, pero dada esta tendencia reciente, pues también estamos acompañando a los emisores de deuda en los mercados de capitales con las opiniones asociadas a los riesgos sostenibles. Entonces sí tenemos un portafolio donde somos proveedores de Second Party Opinions, y ahí digamos que en América Latina, un poco hablando también de qué hemos visto y los retos que estamos viendo que tienen los emisores, hemos visto en unos países pues una evolución mayor que en otros, como hemos dicho y Juan Pablo lo dijo también, no podemos hablar de América Latina como un todo, hay diferencias y hay mercados más profundos, más avanzados, con unas conciencias diferentes incluso por parte de los inversionistas. Se hablaba de México donde las AFORES o los fondos de pensiones desde el 2021 tienen ya en la regulación una exigencia en el portafolio asociado a los temas de ESG. Entonces, con esto lo que quiero decir es que vemos que los retos pueden ser diferentes también en diferentes países para los emisores, sobre todo locales, porque los que van a mercados globales están expuestos más o menos a lo mismo y a los inversionistas internacionales que están buscando ciertos estándares. Hemos visto mucho interés, insisto, en unos países más que en otros por parte de los emisores, pero creo que uno de los principales retos que estamos viendo que tienen las compañías, los emisores, son, por ejemplo, plantear, si estamos hablando de bonos ligados a la sostenibilidad, en plantear KPIs ambiciosos. Eso les cuesta mucho a las compañías, es decir, ellos vienen con mucha ilusión y mucha emoción a decir, quiero tener un bono ligado a la sostenibilidad. Aquí solamente hacer un paréntesis rápido, no sé si todos, puede parecer lógico, pero no sé si todos sepan un poco la diferencia entre un bono ligado a la sostenibilidad y un bono sostenible, bien sea verde, social o sostenible. Entonces, un poco los bonos sostenibles es Use and Proceeds, que son se alinean con los principios del ICMA, y nosotros, digamos, de S&P ahí entramos a dar un second party opinion o una segunda opinión de qué tan alineados están esos principios o ese uso que le van a dar con los principios del ICMA, dependiendo de lo que obviamente el emisor o la compañía decida. Entonces ahí nosotros como no podemos acompañar, y ahí un poco ¿esto sigue funcionando? Hago un poco la aclaración de lo que tú mencionaste, María, si nosotros acompañamos al emisor. No podemos nunca acompañar al emisor, igual que en las opiniones crediticias, porque no podemos ser jueces y partes. Ahí perderíamos la credibilidad y ahí entramos a hablar, y ahorita conecto un poquito con el tema de greenwashing, social washing y estas preocupaciones que existen, pero no podemos acompañar a la compañía en cómo estructurar su deuda sostenible. Luego entramos a opinar, igual que hacemos con las calificaciones crediticias, una opinión independiente de acuerdo a las metodologías nuestras, en cuanto, insisto, en los bonos sostenibles de Use and Proceeds o de uso de fondos, ahí lo que hacemos es ver qué tan alineados están con los principios del ICMA. Ahora bien, con los bonos ligados a la sostenibilidad, que durante la mañana también se ha hablado bastante, que han venido ganando pues como relevancia, estos bonos al final cuando emiten, la compañía, el emisor tiene que definir unos KPIs, obviamente sostenibles, ya decidirá si son sociales o son verdes o son de los dos. Una vez define sus KPIs, nosotros entramos como proveedor de una second party opinion a decir qué tan ambiciosos son y qué tanto se alinean nuevamente con los principios del ICMA, que es un estándar pues, que se ha generalizado bastante. O sea, ahí hemos encontrado un reto, bueno, ahí solo decir que con los bonos ligados a la sostenibilidad, al final el uso de los recursos del bono es, digamos, de libre destinación, mientras que con los bonos sostenibles sí, como lo mencioné, es uso de recursos ligado específicamente a los principios del ICMA. Entonces sí vemos que tienen unos retos muy importantes los emisores, por eso llama tanto la atención los bonos ligados a la sostenibilidad, porque no son propiamente de Use and Proceeds, pero sí de tener unos KPIs ambiciosos, que es como se llama, digamos, en este argot de las finanzas sostenibles. Y ahí vemos que a las compañías les cuesta mucho.
Entonces, porque al final pueden pensar, dependiendo de la industria, obviamente hacen sentido unos KPIs que a otros de pronto no le hacen sentido, y la idea claramente es que el inversionista, tanto un fondo como la Green o fondo como Sura, pues se sienta cómodo y confortable con que si va a invertir ahí porque tiene el sello verde, realmente tenga unos compromisos ambiciosos. Recordemos que, hablando un poco del beneficio en tasa que estábamos hablando ahorita, los bonos ligados a la sostenibilidad de manera directa ya pueden tener un beneficio en la tasa, en el costo del fondeo, porque en la medida que la compañía se comprometa con estos KPIs, el fondeador, bien sea un inversionista institucional o los bancos, se comprometen a dar una tasa, digamos, preferencial. Claro, si la compañía no cumple con esos KPIs como los estableció, también tiene un castigo y sube su costo del fondeo. Entonces, coincido contigo que es muy difícil en los bonos de Use and Proceeds ver un poco cuál es el beneficio, y coincido perfectamente contigo que el beneficio sí es en el libro de inversionistas que se abre, se duplica, crece, más que en el costo del fondeo, más en esta época que estamos viviendo pues de tasas altas es muy complicado ver el beneficio. Pero en los bonos ligados a la sostenibilidad sí vemos pues que hay un beneficio, digamos, inmediato, pero sí vemos un reto grande en las compañías en plantear esos KPIs que sean ambiciosos y que hagan sentido con su industria. Volviendo al caso de México y un poco a la innovación, en México hemos visto una industria que es la industria inmobiliaria, que ha sido muy activa en hacer emisiones. Entonces, obviamente hay unas industrias que por la misma industria en las que están, pues es más lógico, digamos, que tengan emisiones sostenibles. Sin embargo, hablando de innovación, que veníamos hablando, esta es una industria que creo que ha venido particularmente de la industria inmobiliaria con las fibras en México, que son los REITs, han venido siendo innovadores y haciendo instrumentos que conectan con obviamente con su industria, planteando KPIs que sean agresivos. No les es fácil esto pues a las compañías, como lo menciono, pero lo han venido haciendo. Y lo otro que lo mencioné antes, un poco en este acompañamiento que hacemos a las compañías y pudiendo proveer un second party opinion, que lo mencionaba ahorita, es pues con esto contribuimos en evitar el greenwashing. O sea, los inversionistas pues confían en nosotros, en S&P, como un proveedor de una opinión, insisto, en la parte de riesgo crediticio, pero ya digamos que tenemos un grupo, y lo mencionaban ahorita, tenemos un grupo de analistas basado en América Latina que ayuda mucho a que las compañías que están hablando con nosotros pues se sientan cómodas, que entendemos de qué están hablando, en qué industria están, en qué economía se mueven, y que entendemos digamos, dónde se mueven y cuál es su negocio. Entonces, que eso ayuda mucho al proceso, y también frente a los inversionistas da mayor credibilidad de que el análisis que se hace pues no es solamente enfocado en la parte sostenible. Si bien son analistas especializados en finanzas sostenibles, trabajan de la mano con nuestros analistas crediticios que conocen perfectamente a las industrias. Gracias, María. Bueno, creo que ya hemos cubierto el tema de cuáles son los retos, los avances que viene sucediendo en América Latina, las diferentes perspectivas de diferentes actores del sector financiero. Creo que podemos ir cerrando pensando en las oportunidades. Entonces, quiero preguntarte a ti, Juan Pablo, con la integración de las bolsas de Colombia, Perú y Chile, ¿eso qué representa para las finanzas sostenibles de la región y cómo se puede convertir en un mecanismo para movilizar más capital hacia la deuda sostenible? Perfecto, Mariano, muchísimas gracias. Pues precisamente lo que queremos construir, como decía al principio, pues es una plataforma unificada en los tres países para ayudar a resolver esos retos que tienen los emisores, ¿cierto? Las empresas tienen muchos retos de, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Quién me acompaña? El proceso es más difícil, más largo, etcétera. Entonces, al crear una sola plataforma en los tres países, lo que queremos es simplificar ese proceso, un solo proceso de listado, un solo proceso, digamos, no solamente los requisitos, sino también el proceso mismo de cómo llego al mercado, y que la interlocución entre los emisores y los inversionistas pues sea común en los tres países, de tal manera que si bien seguirá habiendo particularidades de la empresa, el proyecto, la nacionalidad de donde sale la iniciativa, pero que el diálogo sea la misma conversación, que hablemos el mismo idioma. Yo creo que eso va a ser importante, y como decíamos también en este y en los anteriores paneles, uno de los retos que tenemos es la construcción de pipeline. Entonces, con esta idea lo que queremos es estar más cerca a los emisores, facilitarles el camino, y que ese pipeline entonces lo podamos construir. Ahora, un pipeline, de nuevo, digamos, yo diría que tendría como dos caminos. Uno es
¿Qué queremos lograr? Queremos lograr no solamente que la inversión local, digamos, disponible para inversión sostenible llegue a través de este mecanismo, sino que además podamos atraer inversión internacional. Yo creo que el éxito de esta plataforma unificada es precisamente que al tener reglas uniformes para un inversionista como Daniel, Diego y los demás fondos o financiadores, que pueda llegar aquí y encontrar normas uniformes con estándares que están acostumbrados a ver, que el proceso de cumplimiento de la operación, de custodia de la operación es idéntico al que están viendo en Europa o en cualquier otro mercado, pues eso les da confianza y les da tranquilidad y es un problema menos a resolver. Y de esa manera atraer esa inversión. Yo creo que América Latina de nuevo tiene un enorme potencial desde el lado de la oferta, pero necesitamos complementarlo con la demanda de recursos que viene desde afuera para complementar el esfuerzo que ustedes, digamos, hacen como inversionistas institucionales locales. Entonces, ese, digamos, es uno de los grandes objetivos, es lograr que esto sea, construir la escala y los procesos que sean suficientemente armónicos en los tres países para que el mercado unificado sea atractivo a estos inversionistas de afuera y crear la masa crítica que tiene que venir acompañado de un pipeline grande de proyectos. La región, no obstante, tiene otro reto y es, alguien lo mencionó ahorita, también los proyectos pequeños y las pymes, tal vez lo mencionaste tú. O sea, en las conversaciones con las pymes también, o sea, las empresas y los empresarios tienen grandes compromisos y se ponen la camiseta del verde, pero no saben necesariamente que están haciendo algo que podría ser fondeado a través de finanzas sostenibles y no tienen, digamos, las metodologías para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo crear también un espacio para que los proyectos más pequeños, que no necesariamente van a los mercados internacionales o a los fondeadores internacionales que vengan acá, cómo podemos tener un mercado local para eso? Perú tiene unos ejemplos interesantes. Ellos han logrado hacer emisiones de bonos de 4, 5, 6 millones de dólares, lo cual es extraordinario, digamos, como reto de infraestructura de mercado de capitales. O sea, que haya la posibilidad de que un emisor venga al mercado de capitales y financie 5 millones de dólares es extraordinario. O sea, si eso lo podemos utilizar para financiamiento de proyectos sostenibles o verdes, pues extraordinario. Y de nuevo, pues aprovechando la escala. ¿Cuál es la ambición? Obviamente, pues que tengamos un ecosistema mucho más atractivo, traigamos más participantes de afuera, participantes locales que participan poco, que participen mucho más y sobre todo atraer nuevas empresas que puedan venir. Nosotros lo vemos como una enorme oportunidad. También creemos que al construir esta infraestructura podemos convertirnos en un interlocutor mucho más potente frente a las autoridades. En la primera intervención decía, aquí hace falta una visión de más largo plazo de los gobiernos, digamos, y un compromiso más grande que le dé la tranquilidad al mercado de capitales para financiar estos proyectos que son de largo plazo. América Latina no tiene la capacidad fiscal para financiar la transición digamos, sostenible con recursos públicos. Eso no se puede hacer, simplemente los números no caben, las cuentas fiscales no cuadran, tiene que ser con el sector privado, pero eso requiere, digamos, la construcción, digamos, de este entorno creíble de mediano y largo plazo. Creemos que con esta plataforma integrada vamos a ser un interlocutor mucho más potente frente a esas autoridades para que de la mano construyamos, digamos, este entorno de financiación de la transición sostenible en América Latina. Así que más inversionistas, ojalá podamos atraer todo ese capital de afuera hacia los proyectos que creemos que podemos, o sea, hacia las oportunidades que creemos podemos volver proyectos en la región, construir un ecosistema donde también las pymes y los pequeños proyectos puedan financiarse y atraer nuevos participantes al mercado. Gracias, Juan Pablo. Bueno, creo que nos queda claro que América Latina está avanzando en la agenda de finanzas sostenibles. Tenemos muchos retos por delante en términos de transparencia, crear capacidades, innovar para mezclar capital de diferentes tipos de inversionistas y lograr un match entre los objetivos de retorno y riesgo, llevarle más capital a pequeñas y medianas empresas que constituyen la gran parte de nuestras economías. Pero bueno, aprovechar como todo lo que ya está sucediendo y la ola de regulación específicamente en finanzas sostenibles y también el mensaje de ver América Latina y sus mercados de capitales como algo que puede unificarse y que bueno, ya está dando pasos en esa dirección. Muchas gracias a todos por sus intervenciones y por respeto al tiempo creo que lo podemos dejar ahí. Muchas gracias.